Kaixo egunon eta ongi etorri. Buenos días y bienvenidos a este Congreso Internacional sobre Formación Profesional, al segundo día. Hoy vamos a hablar sobre temas de mucha actualidad. De formación profesional, empezando con temas, con un tema, y todos serán de gran actualidad. El primero, ciberseguridad. El ponente es Juan Carlos Rodríguez, director de formación de una empresa creada en Donostia hace 16 años, S21SEC, y nos va a hablar de la necesidad de recibir información para poder prevenir riesgos. Juan Carlos, adelante. Bienvenido. Bien, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Como han comentado, la jornada que tengo preparada en este caso sería sobre la necesidad de la formación en ciberseguridad en nuestros jóvenes, en todos los jóvenes que hacen formación profesional, debido a que independientemente de a qué sector de negocio se vayan a dedicar, es evidente que hoy ya los medios electrónicos, las comunicaciones, el uso de dispositivos electrónicos conectados a Internet es utilizado en cualquier campo. Y, sin embargo, nuestros jóvenes, por ejemplo, sí reciben una formación normalmente de prevención de riesgos laborales, pero no se habla nada de lo que sería lo que para mí llamo prevención de riesgos digitales. Es decir, nuestros jóvenes, cuando se van a incorporar a la formación en los centros de trabajo, de alguna forma llegan a esos puestos de trabajo sin haber recibido normalmente una guía o una indicación de por qué hoy el mundo de la ciberseguridad es tan importante, es tan relevante y por qué todos somos necesarios, para preservar la seguridad. Se tiende a creer siempre que cuando hablamos de seguridad informática o de ciberseguridad es un tema que solo atañe a los informáticos, que solo atañe a los técnicos, pero realmente todos estamos implicados porque de alguna forma todos formamos parte de esa cadena y la mayoría de los incidentes de seguridad muchas veces se sabe que se han producido por un descuido o por un desconocimiento de un empleado, no tanto porque ha sido malintencionado, sino que simplemente ha sido por una falta de información o de conocimiento, ¿no? Y esa es un poco la idea general. Bueno, realmente noticias de ciberseguridad las tenemos, no sé si a diario, pero desde luego casi semanalmente. Es decir, es habitual en prensa, en radio, en televisión, que nos salgan noticias de que nos están hablando de que se ha producido un nuevo incidente, de que ha habido un nuevo ataque, de que ha habido un intento de robo de información. Es un poco bastante frecuente. Quizás aquí lo que os he sacado son cosas que, que son muy recientes. Estamos hablando del 18 de mayo del 2016, hace nada, hace un mes. 117 millones de contraseñas de LinkedIn estaban a la venta, ¿no? Y preguntan a ver si la nuestra también. ¿Qué quiere decir eso? Que han hackeado, a LinkedIn. Si han hackeado una empresa como LinkedIn, todo el mundo puede pensar, hombre, pues no creo que mi empresa tenga tantos recursos, ¿no? O recursos superiores a LinkedIn para ello. Pero el problema que viene con estas noticias, igual que a continuación aparece esta otra, ¿no? Que también está fechada, fijaros, del 27 de mayo, ¿no? Sustraídas 427 millones de contraseñas de MySpace. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Están robándose credenciales de usuarios que se están conectando, en este caso, por ejemplo, a esas redes sociales. Pero el verdadero problema viene no tanto solamente de que hayan podido robar una contraseña de LinkedIn o de MySpace, sino que la mayoría de las veces los usuarios utilizan la misma contraseña para LinkedIn, para Gmail, para Facebook, para todo. Quiere decir que si alguno de nosotros nos han hackeado esa contraseña de LinkedIn, teóricamente es probable que nos puedan hackear muchos más sitios si no modificamos las contraseñas. Hasta el punto que, como veréis, Netflix y Facebook alertan que deberías de cambiar tu contraseña con urgencia. Y esto está fechado, como veis, el 8 de junio. Es decir, estamos hablando de ahora mismo. ¿Pero por qué ocurre todo esto? Pues bueno, en realidad aquí el usuario no es responsable de que hayan podido o no entrar a estos sistemas y hayan podido coger sus contraseñas. El problema viene que si nuestro conocimiento, del uso informático, el uso de las redes sociales, no nos han indicado que no podemos, por ejemplo, tener la misma contraseña en todos los servicios, en cuanto se detecta un error o una vulnerabilidad en alguno de estos servicios, nos va a afectar, ¿no? Probablemente al resto de las cuentas. Esto es muy curioso, pero es que realmente alguien como Mark Zuckerberg, ¿no? El creador en este caso de Facebook, ¿no? Le hackearon Twitter porque habían hackeado hacía ya un tiempo también las cuentas de LinkedIn y había utilizado la misma contraseña. Alguien como Mark Zuckerberg, o sea que realmente parece que de esto tendría que entender, ¿no? Bueno, ¿la realidad qué es? Pues que ciertamente los sistemas y las aplicaciones cada vez son más complejos y además es que están cambiando continuamente. Los que sois usuarios, ¿no? de ordenadores, por ejemplo, en el caso de Windows, la evolución es continua. XP, de repente aparece Vista, luego aparece Windows 7, luego Windows 8, el 8.1, el 10, y estamos continuamente teniendo que cambiar y actualizar versiones. Versiones que cada vez son más complejas, que cada vez tienen más instrucciones, millones de instrucciones de código,
que están haciendo que cada vez se descubran pues, más vulnerabilidades, más fallos. Por eso es frecuente que cada cierto tiempo nos dicen que hay que actualizar, digamos, nuestros sistemas porque han llegado nuevas versiones o nuevos parches, como dicen, que casi siempre son de seguridad. Pero por otro lado es que además el intercambio de información y de los sistemas interconectados ya es permanente. Estamos continuamente conectados a Internet a través de nuestros smartphones, de nuestras tablets, de nuestros PCs, de nuestros relojes e incluso de nuestras televisiones y dentro de poco, pues prácticamente como decimos, en lo que se conoce como el Internet de las cosas, es que nos están llevando a un mundo en el que cualquier dispositivo que tenga corriente o electricidad va a estar conectado a Internet, ¿no? Y eso es una realidad en la que también tenemos que ser conscientes de que si bien estamos digitalizándonos, ¿no? Estamos aprendiendo a vivir en un mundo digital, no están enseñándonos cómo hacerlo de una forma precavida, cómo hacerlo de una forma segura. Y ahí es donde está, digamos, el reto. Y esa es la idea, ¿no? De por qué considero que, desde luego, la formación profesional tendría que ser el punto de partida para que todos nuestros jóvenes comprendieran, ¿no? Los riesgos que tiene el uso de la tecnología y el uso, en este caso, de todo lo que sería Internet. Los incidentes de seguridad, como decimos además, es que siguen creciendo, es decir, es algo que cada año, ¿no? Se conocen cada vez más noticias. Esto que veis aquí realmente es, bueno, es un mapa que se suelen lanzar, hay compañías en este caso que lo que lanzan es información sobre qué ataques se están recibiendo y de dónde se están lanzando. Esta imagen la saqué realmente pues hace unos días, pero un segundín, pero lo que podéis ver aquí, a ver si está conectado aquí, un momentito. Esto sí que ahora mismo son ataques en tiempo real, es decir, esto que estáis viendo, ahora esta es una dirección IP, en este caso, como estáis viendo, donde nos está mostrando de dónde se están produciendo los ataques y a dónde están atacando. Aquí a la izquierda tenéis los países de origen, pues Estados Unidos y China. No sé si se atacan entre ellos, pero quiere decir que siempre son los que más ataques lanzan, en este caso primero es Estados Unidos, China y Ucrania. El tipo de ataque, ¿no? Y en este caso cuáles son los países de destino. Pero esto ahora mismo es en tiempo real. Es decir, ahora mismo se está viendo que los sistemas que están detectando los posibles intentos de intrusión o de ataque nos lo están mostrando. Pero como os digo, es algo, ¿no? Que realmente no va a parar. Es decir, se sabe que en el fondo esto es una carrera que ya empezó hace unos años y que va a seguir creciendo. La previsión de ciberamenazas o amenazas basadas, ¿no? Como decimos en los medios electrónicos, pues es que tampoco va a parar, ¿no? Se sabe que hay un incremento en las tácticas de guerra cibernética y de ciberespionaje. Yo cuando era pequeño, ¿no? Aproximadamente cuando tenía unos 10 años, ahí a finales de los 60, ¿no? Me acuerdo que había un programa que se llamaba Por Tierra, Mar y Aire, ¿no? Y era un programa de las Fuerzas Armadas donde se suponía que, bueno, uno tenía que estar preparado para que te atacaran por tierra, por el mar o por el aire. Enseguida se metió el espacio, porque también se vio que nos podían atacar desde el espacio. Pero ahora la verdadera amenaza es el ciberespacio. Ahora nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad y nuestros militares saben que tienen que prepararse realmente para los ataques, en este caso basados en lo que sería ciberataques, que paralicen, yo qué sé, una central nuclear, una central eléctrica, que paralicen el sistema del metro. Hay muchas películas ya que se están haciendo sobre ello y aunque todavía tienen parte de ficción, pues hay una parte que realmente para mí empieza a ser ya creíble, ¿no? Lo que necesitamos es un tiempo, ¿no? Para que de alguna forma, ¿no? La tecnología vaya a la par de lo que las películas nos muestran. Hay cada vez una mayor estrategia de ataques en dispositivos móviles, en los smartphones. ¿Por qué? Porque hoy por hoy todo el mundo, iba a decir que tiene un smartphone, no, tiene 2 o 3 smartphones, ¿no? Es decir, todo el mundo estamos hoy con un dispositivo que es tan potente como un ordenador de hace unos años y que está permanentemente conectado, con el que ya se hacen la mayoría de las operaciones de compras, de reservas de viajes, es decir, lo que está ocurriendo ahora mismo es que los atacantes han visto que los móviles es el mejor punto para intentar, digamos, conseguir éxito en un ataque, por el miles de millones de personas que estamos conectados y que no seguimos las mismas reglas de seguridad que cuando parece que estamos delante de un ordenador solemos atender. Somos mucho más descuidados en la seguridad de nuestros móviles y estamos muy empeñados en bajarnos cientos de aplicaciones que no sabemos ni para qué sirven y que la mayoría de ellas no sabemos qué hacen aparte de lo que dicen que hacen. Porque si nos fijáramos en el market de aplicaciones que se venden para móviles, ¿cómo es posible que haya tantísimas aplicaciones, millones, que todas son gratuitas y que todas son versiones de otras aplicaciones? ¿De qué vive esa gente? O sea, esto no es una ONG, es decir, que alguien ha decidido hacer millones de aplicaciones. Algo pasa detrás de esas aplicaciones que son gratuitas y ahí siempre hay algo. Es decir, yo suelo decir, cuando no pagas por un producto es que tú eres el producto. Y tenemos que ser conscientes, es decir, ¿para qué utilizamos los móviles y realmente qué aplicaciones necesitamos? Porque todo lo demás se está prestando a que podamos ser espiados o podamos ser controlados o incluso más allá.
Hay, como decimos, una mayor frecuencia en los ataques al Internet de las cosas. Por lo mismo, porque nos están conectando a Internet cualquier tipo de dispositivo. Luego lo vamos a ver un poco más en detalle, pero realmente no sabemos cómo se configuran. Cuando compré hace unos años una televisión nueva, una Smart TV, cogí la televisión, la enchufé a la corriente y en cuanto le di al botón del power, ya me dijo, detectado una red wifi, no sé qué, y dije, espera un poco, ¿no? A ver si se ve la tele, ¿no? O sea, pero es que ya no, la tele ya estaba esperándome a mí, ¿no? O sea, era para que como la tele tenía wifi, ya me tenía que conectar a la wifi. Pero las teles de hoy en día tienen cámara y tienen micrófono. ¿Esa cámara, ese micrófono, lo controlamos nosotros o lo controla alguien, ¿no? Realmente todo eso es lo que tendríamos que saber, pues porque en el fondo luego podemos leer políticas, en este caso de seguridad, que nos dicen para mejorar el reconocimiento de voz y su aprendizaje, el televisor puede estar recogiendo sonidos o no sé qué, que le ayudará, ¿no?, a que luego le identifiquen mejor. Pero no nos dice cuándo está recogiendo el sonido y no nos dice qué hace con lo que recoge, ¿no? Así os podría hablar de muchas cosas, os podría hablar de Cortana, el asistente ese que tenemos en Windows, ¿no? Esa especie de secretaria que nos acompaña todo el día. Si Cortana está configurado por defecto, monitoriza todo, lo que hablamos, lo que escribimos, lo que vemos, lo que... Claro, es nuestra asistente, lo tiene que saber todo, pero es que yo no sé ni quién es Cortana. Yo le he intentado despedir, ¿no?, pero es difícil, porque aunque he borrado todo lo que había de Cortana, me fijo en los procesos de Windows y sigue estando Cortana ahí, aunque yo creo que lo he parado todo, ¿no? Luego, en fin, que tenemos que tener cuidado y tenemos que ser conscientes de todo ello. El ransomware está evolucionando también mucho y está llevándose a la nube. El ransomware, sabéis que es igual no, si no lo conocéis os lo cuento, es una forma de ataque en el que de repente nuestro ordenador o nuestra tablet o nuestro smartphone nos dicen que ha sido hackeada y nos bloquea el acceso a todos nuestros documentos. Es decir, no nos deja acceder a ningún documento. ¿Por qué? Porque lo ha cifrado todo con una contraseña que solo el atacante conoce y nos piden una cantidad de dinero para poder desbloquear el equipo. Claro. Últimamente, los últimos ataques nos indicaban cosas como que habíamos estado en páginas de pornografía, que habíamos ido a sitios de descarga ilegal, es decir, parecía que nos querían acusar de algo y que por eso que habíamos hecho de alguna forma nos habían detectado. Incluso llegaba a aparecer a veces el logo de la policía como diciendo que la policía española te pedía una especie de multa para que, bueno, ¿no?, redimirte, ¿no?, de lo que habías hecho, cuando realmente, vamos, ni era la policía ni era nada, era todo falso. Ha llegado con correos, ha llegado con muchos sitios. Todo esto está haciendo que tenemos que estar cada vez más alertas y saber lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y bueno, incluso los ataques contra los puntos de venta, es decir, los medios de pago, las tarjetas NFC sin contacto, es decir, este es un mundo en el que lógicamente cada vez nos ponen más facilidades, pero todo esto va a tener un riesgo. El ejemplo que os quería también traer aquí es el caso, por ejemplo, de la automoción, los vehículos, ¿no? Los vehículos cada vez son digitales, son más sofisticados, están ya algunos conectados permanentemente a Internet y tienen un montón de sistemas, ¿no?, que nos permiten ese control del vehículo. Yo también, vuelvo a mis tiempos, ¿no?, cuando uno tenía un coche, aquellos de carburador y tal, y se estropeaba en la autopista o en la carretera, no, autopistas, en la carretera, uno siempre paraba, levantaba el capó, empezaba a mirar ahí, venía un amigo que te decía, será la bujía, será el no sé el qué, será el tal, y yo ahora levanto el capó de mi coche y no veo nada, o sea, veo una cosa gris así que lo tapa todo, que debe ser el motor, y no hay forma de meterle mano. Y no hay forma de meterle mano, ¿por qué? Porque hoy todos los vehículos ya disponen de un puerto, en este caso para los diagnósticos y para los chequeos que se hacen dentro de los talleres. Estos se llaman los puertos OBD2, ¿no? Pero es que resulta que a estos puertos se les puede conectar un dispositivo independientemente del que usen los fabricantes. Este tipo de dispositivo, que os lo había traído un poco como ejemplo, es un dispositivo que va por USB, ¿no?, y que si se conecta a la boca, en este caso del coche, que lo vamos a tener todos, ese puertito lo vamos a tener todos en nuestro coche, pues veréis que se puede colocar este dispositivo y que luego, mediante una aplicación que hay para los smartphones, nos va a sacar todo el rendimiento del coche, el consumo, no sé qué, las revoluciones, la emisión de gases, no sé qué, de todo. A día de hoy podemos decir, parece que solo deja leer los datos que hay ahí, pero como todo, esto no descartamos que enseguida evolucione a que se pueda manipular lo que hay ahí dentro, que se puedan manipular los valores del motor o que se pueda, digamos, llegar a controlar algunas de las opciones del vehículo. Ya hay estudios de gente que ha hecho una prueba de concepto de cómo se podía hackear un coche y hacer que se abran las ventanillas, que frene, que arranque, que lo que sea, ¿no? Pero desde luego lo que sí se puede hacer ya es que ese tipo de dispositivos como el que os había enseñado, existen dispositivos ya para geolocalización por tarjeta SIM, o sea, por tarjeta, digamos, telefónica, ese como el que veis aquí.
que nos permite que si alguien lo coloca eso en el dispositivo, tiene la información completa de por dónde estamos circulando. Este es el ejemplo que hice yo el otro día, el recorrido, ¿no? Antes de venir aquí al Congreso, ¿no? Pues que vivo ahí en la calle Duque de Mandas, cogí, me hice un paseíto, ¿no? Y al final pues vi que se recogían todos los datos. Quiero decir con eso que también nuestros jóvenes, los que están en temas de automoción, de tal, deberían de saber que a medida que se incorporan sistemas electrónicos y esos sistemas electrónicos permiten la conexión a Internet, estamos ya abriendo una puerta, porque siempre que algo se puede conectar a algo, podemos llegar desde el exterior con credenciales legales o podríamos llegar de manera ilegal, quiero decir. Todo esto es a lo que me refiero, en el que prácticamente en todos los sitios deberíamos de aprender las implicaciones. Y ocurre lo mismo en dispositivos médicos. Hay hospitales y hay clínicas en las que cada vez está todo más informatizado y en el que ya hay una dependencia de los sistemas, de las redes, de Internet, hay operaciones que se realizan a distancia, hay respiradores que funcionan controlados por ordenadores e incluso hay cada vez más dispositivos que se están ofreciendo a nivel personal, ¿no? En este caso, como por ejemplo marcapasos o bombas de insulina o lo que sea, que están y se pueden conectar a Internet o vía Wi-Fi o a nivel local vía Bluetooth o lo que fuera. Pero todos estos dispositivos, ¿no? Como decimos, si hay un control cercano, local y controlado, bueno, podemos pensar que sean seguros. Desde el momento que esto se abre a Internet, habrá que saber muy bien cómo se hacen esas comunicaciones y esas conexiones para garantizar que nadie pueda llegar a hackear. También, si recordáis películas que echan últimamente, ya han salido ejemplos de estos, ¿no? Cómo van a matar a un político realmente porque lleva un marcapasos o tal y alguien ha hackeado realmente el dispositivo que él llevaba para que parezca una muerte, en este caso por enfermedad, cuando realmente ha sido porque alguien controlaba, como veis ahí, en función del sistema de comunicación o el protocolo que vaya a utilizar. Vamos a ver, con esto ahora no quiero decir que todos los que están estudiando medicina también tengan que ser, ¿no? Ciberexpertos, pero quiero decir que alguien se tendrá ya que preocupar, ¿no? De que al menos, ¿no? Se describa los riesgos que pueden tener esas tecnologías y que realmente todo el mundo sea consciente al menos de cómo utilizarlas de la forma más segura posible. Pero si realmente hay algo que también está evolucionando mucho es el tema de todo lo que tenga que ver con la domótica. Cada vez nos ofrecen soluciones para que nuestras casas estén totalmente, yo qué sé, ¿no? Monitorizadas, ¿no? Desde sistemas de control de acceso, detectores de movimiento, yo qué sé, sistemas de control de termostatos o todo lo demás, ¿no? Hay muchas compañías, ¿no? Que ofrecen productos, ¿no? En este caso como los que veis aquí, ¿no? Recibir alertas, ¿no? Cuando se detecte movimiento en tu casa, pues, suponiendo que es una casa a la que no estamos habitualmente. Bueno, o en nuestra casa cuando salimos de ella, ¿no? O que se mire y se oiga lo que está pasando a través de cámaras o que se puedan controlar ventanas, dispositivos, ¿no? A través también de Internet. Son ejemplos de estos, pero quizás el más o el que se vende más fácilmente es el tipo de cámara estas, por ejemplo, de videovigilancia, por ejemplo, para bebés, ¿no? Colocar una camarita que te enseña si tu niño está durmiendo, si tose, está malito o lo que sea, ¿no? Y estas aplicaciones están pensadas para que en el móvil uno pueda tener en tiempo real la información. Bueno, yo quiero creer que al menos estás en casa, ¿no? Que está el niño en casa y tú estás con el móvil en la sala, no te has ido, ¿no? A tomar algo a la parte vieja, ¿no? Y estás con la cámara viendo, ¡ay, no! Está dormidito, ¿no? Parece que está bien, ¿no? Pero realmente el problema es que todos estos sistemas de monitorización se están conectando de alguna forma a Internet y están permitiendo que otros dispositivos como los smartphones den esa información. Esto que veis aquí, pues es algo que lo saqué hace unos días, hace como 4 días aproximadamente, ¿no? Antes de venir aquí, en el que de manera aleatoria, usando un buscador que no es Google, sino que se llama Sodan, es un buscador que es capaz de localizar dispositivos electrónicos que están conectados a Internet y luego te dice qué puerto tienen abierto. Por ejemplo, la navegación web es el puerto 80, ¿no? Pero en concreto, el puerto 554 es usado por muchas videocámaras de estas de vigilancia. Saqué al azar y realmente intenté buscar una que fuera de algún país raro, bueno, país raro, quiere decir que saqué de Hong Kong, por lo menos, pero aquí claramente se ve que esto es un cuarto de un niño que alguien tiene la cámara enfocando allí, como veis es del 10 de junio, ¿no? Pero que la cámara la dejó encendida y sin ninguna contraseña, sin ningún control. Quiere decir que lo mismo que ese padre o esa madre podría ver a ese niño, teóricamente cualquiera lo podría ver, como estaba yo aquí conectado. Claro, también es verdad, ¿no? Que muchos de estos sistemas funcionan al menos con la seguridad de que tú tengas que tener un usuario y una contraseña. Pero podríamos volver a lo de antes. Si el usuario y contraseña que usamos es el mismo usuario y contraseña que usamos para todo, como el caso de LinkedIn o el caso del Facebook o el caso del Gmail o lo que fuera, ¿quién nos dice que alguien tampoco no nos ha hackeado o puede llegar a saber por otro entorno cuál es nuestra contraseña? Pero es que todavía incluso hay algo más, es que muchos de estos sistemas, por defecto, vamos a ver si aquí lo podemos tener,
Muchos de estos sistemas, estos como el que estáis viendo aquí, son pantallas a las que se accede desde Internet. Se accede por una IP que yo en este caso he localizado a través de ese buscador. Curiosamente, muchos de estos sistemas, ¿no?, siguen estando configurados, como se dice, por defecto. Y por defecto muchas veces implica que el usuario y la contraseña es admin-admin. Entonces, en este caso, si yo pruebo a ver qué pasa con admin-admin, pues si esto no da error, quiere decir que ya se está conectando. Por suerte, esta es una cámara del otro lado en el que ahora mismo yo creo que está apagado. O sea, es de noche allí y la tienen apagada. Pero lo que quiero que veáis es que ya el sistema de entrar remoto por usuario y contraseña ni siquiera es válido. ¿Por qué? Pues porque hasta han llegado a colocar las contraseñas que trae por defecto la cámara o que trae ese dispositivo. Nadie las ha cambiado y, como veis, se puede llegar a entrar. A esto es a lo que me refiero, con lo que verdaderamente... Ay, perdón, ¿cómo estaba? Ay, esta no es. Esta es, sí. Con eso me refería a que no basta con que, entre comillas, sepamos utilizar la tecnología. Claro, saber conectar una cámara y ponerle la clave del wifi, bueno, pues igual es algo, ¿no?, de tecnología, pero realmente lo que importa es saber las implicaciones que eso puede tener. ¿Cómo nos protegemos? Hombre, en las empresas se habla mucho de políticas de seguridad, es decir, nos dicen no dejes aquí esto, no hagas lo otro, lo que sea, ¿no? Existe incluso también ya leyes, ¿no? La LOPD, la Ley de Protección de Datos, o la Ley de la Propiedad Intelectual, o la Ley de Acceso a los Ficheros. Y sobre todo hay mucha tecnología, firewalls, proxies, IDS, de todo, es decir, mucho hardware, como se suele decir, mucho aparataje, ¿no?, para poder montarlo. Pero realmente, ¿no?, lo que más necesitamos yo creo que es formación. Y necesitamos formación porque no podemos dejar la seguridad solo en manos de los técnicos, en manos de los informáticos. Necesitamos que todos seamos conscientes de qué podemos o qué no debemos hacer, al menos para no formar parte, ¿no?, de lo que sería esa cadena. En el caso, por ejemplo, de los ciclos de formación profesional de informática, hay un ciclo claramente que es el de técnico superior en desarrollo de aplicaciones, tanto por multiplataforma como web. Ahí tenéis un poco el contenido, ¿no?, de las asignaturas que hay. Pero realmente no se contempla nada de seguridad en el desarrollo de código. Y sin embargo, hay una organización que se llama OWASP, ¿no?, que sería pues una asociación que lo que hace es, desde el año ya 2007, detectar vulnerabilidades, detectar errores en los programadores, digamos, o en la forma en la que los programadores hacen los programas. Y nos sacan cada año una relación de cuál es el top 10, ¿no?, de esas vulnerabilidades. Todas esas vulnerabilidades se deben a errores en la codificación, a errores en la forma de programar. Quiere decir con eso que no basta solamente con saber programar, sino que hay que saber programar de forma segura. Es decir, hay que conocer cuáles son los errores que pueden llevar a que un programa luego presente una vulnerabilidad. Ahí tenéis ejemplos de lo que ha sido, digamos, ese estudio que han llevado sobre qué tipos de aplicaciones se han visto que tenían errores. Pero aplicaciones, incluso podríamos decir comerciales, aplicaciones que alguien ha desarrollado para su venta, ¿no?, en todos esos entornos. Y bueno, lo que sí es cierto que se ha contemplado al menos es en la formación profesional de técnico superior de administración de sistemas en red, ya se ha incorporado una asignatura de seguridad y alta disponibilidad. Aquí nuestros jóvenes, en este caso que estudian informática y administración de sistemas, al menos tienen un módulo de 90 horas inicialmente en el que ya se les enseña lo que es seguridad. Pero se les enseña seguridad muy a este nivel, es decir, a lo que sería la tecnología de seguridad. La autenticación y la autorización, el cifrado de datos, la validación, la seguridad del sistema operativo, el control de filtrado, pero se enseña a los informáticos a proteger las instalaciones informáticas. Pero no se enseña a los usuarios, ¿no?, a estar atentos en este mundo. Confiamos en que los informáticos de la empresa lo van a dejar todo bien montado. Pero de poco va a servir que nuestros usuarios, digamos, o sea, que nuestros técnicos lo monten todo muy técnico, si al final luego como usuario y contraseña ponemos admin-admin, que es lo que habíamos visto antes. Ellos habrán hecho todo lo que había que hacer, pero realmente luego somos el usuario el que fallamos, ¿no?, poniendo luego un método de autenticación tan débil que no hay manera. Bueno, ¿por qué? Porque se usan contraseñas por defecto. Esto que veis aquí es el ranking de este año, bueno, esto fue del 2015 y esto dice si ha habido algún cambio con respecto al 2014. ¿Cuáles son las contraseñas que más se utilizan o bien en MySpace o bien en las cuentas estas de Facebook o de Internet? 1, 2, 3, 4, 5, 6 es el password que más se utiliza. Si alguno la utiliza, que no levante la mano, ¿no? Pero luego viene password, hombre, alguno ya más así, más preocupado puso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no?, para que fuera un poco más larga y tal. Pero esto es real. Estas son las estadísticas que se sacan cada año, y esto es de este año, del 2000, o sea, lo sacan del 2015 porque se hace en el 2016, con las contraseñas más utilizadas. Esto hace que sea bastante más fácil de lo que parece entrar.
Si habéis visto o estáis viendo la serie de Mr. Robot, ¿no? En Mr. Robot, él realmente lo que más hace es hackear las cuentas de Facebook, las cuentas de los usuarios. ¿Por qué? Porque por defecto prueba a ver si son contraseñas de estas o son contraseñas relacionadas con su vida personal. Investiga sobre ellos y luego intenta usar alguna de esas contraseñas. Lo cierto es que no sabemos manejar las contraseñas. Eso teníamos un breve extracto de la de sitios a los que yo tengo que conectarme habitualmente. Claro, es imposible que yo pueda recordar todas esas contraseñas, y esto solo es una cuarta parte de las que utilizo, pero realmente, ¿qué es lo que, por ejemplo, podríamos utilizar? Es mucho más recomendable un gestor de contraseñas, un programa que almacene nuestras contraseñas y que todas las contraseñas sean diferentes y que sean robustas y que luego se basen simplemente en una única contraseña maestra larga y compleja que tendríamos que recordar o utilizar un dispositivo biométrico. Hay portátiles que ya traen directamente el sensor biométrico y si no se pueden comprar, digamos, en USB, dispositivos como este que permiten que cualquier ordenador pase a tener reconocimiento de huella dactilar. De esta manera, solo deberíamos de preocuparnos de una contraseña, la contraseña maestra de nuestro gestor de contraseñas, y todas las demás van a ser contraseñas difíciles, complejas, ¿no? Que nos van a permitir todo eso. Y hay un tema que, desde luego, ya, y con esto estamos ya terminando, que sería la parte de las redes Wi-Fi. Hoy las redes Wi-Fi pues es, no sé, ¿no? El paradigma de todo el mundo. A donde vaya, uy, a ver si hay Wi-Fi. Va a un centro comercial, está en la farmacia esperando, uy, igual tiene Wi-Fi, ¿no? O sea, es continuo que esperamos tener Wi-Fi para poder bajar cosas, descargar y no consumir los datos, ¿no? De nuestra línea 3G o 4G. Pero realmente, cuando vemos una red Wi-Fi, ¿cómo estamos seguros de la honradez de estas conexiones? ¿No? ¿Cómo sabemos que realmente no han puesto un cebo, ¿no? Para que alguien entre a esa red Wi-Fi, instale un sniffer e inmediatamente saque todo el tráfico que estamos transmitiendo? Montar una red Wi-Fi falsa es muy sencillo. No sé si ahora mismo, si vosotros tenéis los móviles o no y estáis viendo si hay redes Wi-Fi. Probablemente veréis que igual hay una red Wi-Fi que se llama Congreso FP. No sé si alguno lo podéis confirmar, si aparece una red que se llame Congreso FP. ¿Sí? Esa red Wi-Fi no es la red Wi-Fi del Congreso de FP, es una red Wi-Fi que yo he instalado en mi móvil, ¿no? En este caso, que le he llamado Congreso FP, y eso sí, he tenido la deferencia de ponerle contraseña para que no se pueda entrar, pero lo cierto es que esa red Wi-Fi que yo tengo montada en mi móvil, la puedo tener montada también exactamente en el portátil, y yo podía montar este mismo escenario y haberos demostrado en un momento cómo la gente que se ha conectado de repente habría visto cuáles eran los datos o las credenciales que podía pasar. ¿No hay que conectarse a las redes Wi-Fi? No, tampoco es eso. ¿Pero que hay que ser cautelosos con qué hacemos cuando nos conectamos a las redes Wi-Fi? Pues sí, porque nunca podemos estar seguros de que una red Wi-Fi que viene con el nombre de un centro comercial en el que estamos sea realmente esa red Wi-Fi. Si me conecto, que sea por ocio, que sea pues por navegar por Google, pero no me conectaría yo para ir a ver los datos de mi banco, o no me conectaría yo al correo de mi empresa desde una red Wi-Fi que no sea de confianza, porque realmente esto ha proliferado mucho y es muy sencillo. Y también porque es algo que está totalmente relacionado con lo que ya la actividad diaria de muchas personas y de las empresas, nos encontramos con el tema de las compras por Internet, ¿no? Usando nuestra tarjeta de crédito. Mucha gente todavía sigue utilizando para comprar en Internet los datos de su tarjeta. Coge su tarjeta, su plástico, y coge los números y los utiliza para comprar. El problema que tenemos aquí es que si llegamos a una web falsa o si nos hackean ese sitio, van a poder tener acceso al máximo del saldo que tengamos en nuestra tarjeta real. Por eso deberíamos utilizar el concepto de, por ejemplo, de una tarjeta virtual, es decir, una tarjeta de pago en Internet que nosotros la creamos y la cargamos realmente con el importe que necesitamos específicamente para la compra que queremos hacer. Porque, por ejemplo, se pueden crear tantas como nos haga falta. Este es un servicio ahora mismo que aquí en Donosti, ¿no? Lo está ofreciendo, bueno, en Donosti, lo está ofreciendo Kutxabank, ¿no? En el que te permiten crear tarjetas virtuales para que tú digas, mira, para esta compra de esta reserva de hotel en Internet que me piden, pues por ejemplo, yo qué sé, 33,47, como estáis viendo ahí, ¿no? Que está asociado a una compra con Atrápalo, yo creo una tarjeta como máximo de 100 euros, ¿no? Y de momento pues hago pequeños pagos con ella hasta que la complete y luego me creo otra tarjeta. Si me hackean el sitio o si yo realmente por error voy a una página falsa de compras, como mucho me van a poder robar o estafar el importe máximo que yo haya cargado en la tarjeta, pero no todo lo que tuviéramos, ¿no? Digamos, en nuestra cuenta corriente o en nuestra tarjeta. Al final, el funcionamiento luego es el mismo. Lo único que se hace es se dan los datos de la tarjeta virtual, la que veis aquí abajo, que tiene una numeración, y ya está. Y simplemente ha habido que crear previamente la tarjeta o tarjetas. Se pueden cancelar cuando se quiera.
A todo esto me refiero yo un poco con la cultura en la que es necesario, ¿no?, tener esa cultura general, porque los incidentes más frecuentes siguen siendo cometidos por las personas. Nos olvidamos pendrives, tablets, smartphones, que tienen información confidencial y que no hemos protegido, que no están, digamos, cifrados para que solamente yo los pueda ver. Nos dejamos en las impresoras papeles, documentación, ¿no? Enviamos correos, a veces por error, que llegan a otras personas y decimos, ¡ay va! ¡Ostras! Que se lo he enviado a otro. Y te dicen, no, pero ya has puesto abajo, si este correo no era para usted, por favor, destruya, no lo lea. ¿Pero cómo no lo vas a leer? Si no lo entiendes, porque como el correo no era para ti, a ti te llega el correo, tú lo lees y dices, joder, no entiendo, y lo vuelves a leer, y lo lees 3 veces hasta que te das cuenta que no era para ti el correo, ¿no? Pero, entonces, que al final, ¿qué ocurre? Pues que habrá que ser más cautelosos, ¿no? Y bueno, incluso eso de ser observados, ¿no?, mientras trabajamos, pues es verdad que hay gente que tiene esa tendencia, ¿no? ¿Qué haces? Joder, pues trabajando, ¿no? Pero ¿por qué miras mi pantalla, no? Existen filtros para las pantallas, existen, digamos, medidas para ello, ¿no? Y bueno, y el tema de las conexiones inalámbricas que lo hemos comentado. Yo, para cerrarlo, realmente lo que os diría es que a todos en los trabajos nos enseñan la prevención de riesgos laborales, independientemente de en qué sector estemos trabajando, ¿no? Pero, sin embargo, no nos hablan nada de la prevención de los riesgos digitales. No nos dicen realmente cómo tendríamos que movernos en este mundo digital, cómo proteger nuestros smartphones, cómo proteger la información confidencial. Y es algo que, como os digo, debería de incorporarse en la formación profesional, pues para mí, al igual que se hace, no sé, en formación y orientación laboral o relación en entornos de trabajo o incluso en las propias prácticas de formación en centros de trabajo. ¿Por qué? Porque todo esto que veis aquí, esto por ejemplo ha sido una infografía presentada por INCIBE, el Instituto de Tecnologías, en este caso de la Seguridad, en el que nos dice un poco pues, lo básico del puesto de trabajo, los dispositivos, fugas de información. Es decir, al menos de esto nos tendrían que hablar y todos tendríamos que ser conscientes, pues para evitar en lo posible ser nosotros víctimas, ¿no?, de ese incidente. Al final, como decimos, vivimos en la era smart, todo es smart, gafas smart, smartwatch, smart TV, smartphone, smart todo, ¿no? Pero realmente no sé si nosotros, ¿no?, estamos a la altura, ¿no?, suficiente de todo ello. Muchas gracias.